Saludos, bendiciones, espero se encuentren muy bien en otro episodio más de Vamos a Él y nuevamente con nuestro hermano Cristóbal. ¿Cómo estás, mi hermano Alexis? Muy bien, gracias por aceptarnos la invitación. Y ahora vamos a ver la porción juntamente con la Tará número 10, la cual se titula Miketz. Y Miketz, bueno, viene significando al final, al término de un punto y paréntesis o puntos suspensivos de una historia. Y bueno, esta historia que nos ha estado conmoviendo, que es la historia de José. En el judaísmo se conoce como Yosef Hatzaddik, José el Justo, mas sin embargo lo conocemos nosotros aquí en Latinoamérica como el José el Soñador o el de los sueños. Pero así le pusieron los mismos egipcios, el Señor de los Sueños. Inclusive vamos a estar viendo, bueno, en la porción que corresponde, que cuando van sus hermanos, pues ellos les hace creer a los egipcios que él tiene sus poderes como de una copa y cosas de esa índole, pero en realidad era el eterno obrando y estaba preparando el camino ya desde antes, como vimos en la porción pasada, para que pudiera venir este momento. A ver, platícanos acerca de esta porción. Creo que ya lo dijiste todo, mi hermano Alexis. Bueno, saludos a todos los hermanos, le doy muchas gracias al Eterno que haya esta oportunidad y pues esperemos, ¿verdad?, que podamos compartir algo de lo que muchos de ustedes ya seguramente conocen, pero que podamos ayudarles a tal vez dar un poco más de detalle o profundidad a alguno de los temas, ¿no? Perfecto. Tenemos varios temas aquí. Muchos. Yo creo que... O sea, están los sueños de José, bueno, de Faraón, perdón. Al final de la porción anterior, vemos que José lo ponen a cuidar al copero y al panadero. Claro. Le interpreta a ellos los sueños que tienen, a uno para bien, el otro para mal. Y eso el Eterno más adelante lo utiliza para que pueda dar testimonio delante del faraón, alguno de estos dos. Creo que fue el copero que le dice, ahora me acuerdo. Sí, 2 años después de que... 2 años después, ahora estoy recordando mi mala memoria, pero más bien le está diciendo al faraón, ahora recuerdo que soy una mala persona, después de haber recibido el favor de este varón que me interpretó el sueño. Sí. Y es por esas palabras que, como a veces lo leemos en la traducción, es por eso que el faraón dice, tráiganmelo, por lo que le está diciendo el copero. Pues el copero le está dando a entender, no es cualquier charlatán. ¿Por qué? Vayamos un poco al contexto. ¿Qué era Egipto en ese momento? Pues era la cúspide de todo y además les estaba yendo muy bien. Y el sueño tenía que ver con eso, de que la abundancia, el río Nilo, o sea, había de todo. De hecho, actualmente todavía reside la abundancia en Egipto, aunque ya no es como antes. Ya no es como antes, pero pues, obviamente del agua, de toda esa provisión que tiene alrededor. Y era un pueblo 100% enfocado o sumergido en la idolatría, en buscar cómo saber todo eso que era sobrenatural, darle una explicación y darle algún tipo de contexto hacia mi propia vida. Era lo que ellos buscaban. Por eso el copero y panadero tienen el sueño y estaban afligidos porque en ese momento que estaban en la cárcel nadie podía darles la interpretación. El faraón estaba afligido porque ninguno de todos sus brujos que tenía en su corte le podía dar la interpretación. Entonces ellos estaban muy inmersos en toda esa cultura pagana. Ahora podríamos verlo en los anuncios de televisión. Sí. ¿Cuántas veces en la televisión estamos viendo un programa, en televisión abierta tal vez? Sí, claro. Y salen anuncios de te leemos las cartas, o te adivinamos el futuro, o ven a este lugar y aquí te vamos... O vemos tu tarot y... Exacto, o sea... Bueno, tu símbolo y eso, ¿verdad? Eso era lo que también practicaban los egipcios. No, pues tenían más de 2000 dioses, ¿no? 2000... Y todos los que se inventaran, ¿no? Sí, claro. Los que entonces, pensaban. justo, precisamente José, conociendo cómo era todo el contexto de cultura, José era, vayámoslo entendiendo un poco así. A ver. José era muy inteligente. Lo podemos ver en lo que dice la Torá.
Claro, era un líder. ¿Sí? A lo mejor todavía no era un líder ahí, porque pues, había estado en la cárcel, había estado de sirviente, pero era muy inteligente. Sí, claro. ¿Por qué? Porque él había sido educado por su padre en los principios del Eterno. Cuando él va a espiar a sus hermanos, a dar un mal reporte según de lo que estaban haciendo, en realidad él fue muy inteligente al evidenciar a sus hermanos. Sí, porque él no acusó a ninguno específicamente, sino que habló mal de todos, ¿no? Entonces sabía que si acusaba a uno, pues de por sí no lo querían, pues se le iban a echar más encima. Bueno, que fue lo que pasó en la porción anterior. Sí. Entonces era muy inteligente, y él lo único que le pedía al Eterno es: sígueme dando esta fortaleza, porque sé que en algún momento tú vas a manifestar lo que me has revelado. ¿Pero qué le había revelado el Eterno? No le había revelado nada. Hasta ese momento el Eterno no le había dicho a José nada. Bueno, tenía los sueños, pero en el momento, cuando van pasando las... ¿Sí? Ahora sí que los acontecimientos, es que dice que recordó sus sueños y entendió, para este momento el Padre me llamó, o sea, comprendió, pero de momento no lo entendía. Así es, estaba en la cárcel, ahí no lo entendía. Eso lo entiende en la siguiente porción, cuando Judá se le acerca y le dice: déjame a mí preso y deja ir a mi hermano Benjamín. Sí, porque la porción esta acaba justamente cuando van por el hijo, el hermano menor, el hijo menor de Jacob, que es Benjamín o Benjamín, y pues resulta que pues ahí hay pues José había acomodado las cosas para que se quedara preso y quería probar los corazones de sus hermanos. O sea, no es porque fuera malo o se estuviera vengando, sino que él quería ver realmente qué había dentro. Sí, ahora, primero, José era un hebreo. Claro. Y lo sabían perfectamente los egipcios, porque la misma Torah, cuando estamos leyendo la porción, en el capítulo 41, que es cuando lo mandan traer, dice ahí: traigan al hebreo. O sea, ¿por qué razón era tan entendido que era un hebreo y que lo tenían que llevar y confiaban en lo que él les pudiera decir? Porque ya había habido un hebreo anteriormente viviendo ahí con ellos un largo periodo de tiempo y que les había enseñado muchas cosas según la tradición. Había sido Abraham. Sí. A Abraham lo conocían. Entonces había llegado otro hebreo que traía otro tipo de sabiduría. Entonces, como ellos eran como los griegos en la época del apóstol Pablo, sí, claro, querían tener todo ese conocimiento. Entonces, a ver, tráiganlo, a ver él qué nos puede decir. Entonces, su misma necesidad de, ¿cómo se podría decir?, adivinación, de conocer las cosas sobrenaturales, de saber el futuro, les permite darle entrada a lo que el Eterno quería hacer. Sí, claro. Porque Egipto fue bendecido por el Eterno. Solamente por eso, para poder albergar a su pueblo que iba a estar ahí. Sí, o sea, vamos, el precursor, ¿no? O sea, envió a Joseph, ¿para qué? Pues para que vayan preparando el camino, vamos, ¿sí? De lo que habría de pasar como tenía que pasar. Inclusive cuando dice Jacob, que dice que ve, se dice que en los comentarios que tuvo una visión, porque pues ya era viejo. En realidad dice que, cuando dice que ve a un hombre que era el que estaba administrando toda la tierra. Inclusive en las palabras que le dice estaba escondido el mensaje de el hijo de Raquel. Eran las mismas palabras que lo conjugaban, pero él no lo entendió así. Mas sin embargo dijo, o sea, la provisión, que la palabra de provisión en hebreo no me acuerdo cuál era, pero que significaba esto mismo si lo leías, pues eran las mismas iniciales. Sí, esa interpretación da a entender que al mismo Jacob le estaba dando esa profecía al Eterno de cómo iba a trabajar con su hijo para que al rato que él llegara lo pudiera sustentar. Sí, claro. Y a todos sus hermanos. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a avanzar. ¿Qué es lo que sueña el faraón? Sueña las 7 vacas y sueña las espigas, ¿no? Claro. También 7 espigas. Así como lo interpreta José y como se lo explica el faraón, a nosotros nos queda clarísimo, ¿no? O sea, le dice: van a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Yo escuché a muchos maestros hablar acerca de esto, se me hace una
una exposición muy interesante. A ver. Nos está dando ahí José la primera vez en toda la Torah cómo debemos administrar nuestras finanzas correctamente. Claro. O sea, siempre tener guardado cuando hay la posibilidad de que estamos ganando un poco más. O Sí, sea, claro. que hay que guardar porque no sabemos más adelante qué pueda suceder. Y yo creo que de ahí nadie aprendimos, ¿no? Porque nos cae dinero y lo mismo que gastamos. Pues se supone que en las estrategias financieras ese concepto sí está. Sí, es decir, ahorro. que cuando tú tienes, digamos, que ahorita llega el famoso aguinaldo, que es diciembre, llega el aguinaldo, en este principio ese dinero es como si no lo hubieras recibido. Sí. Lo guardas en un fondo de ahorros o en una inversión segura, que es a largo plazo, aunque sea con poco interés, que esté registrado en la IPAC por de preferencia para que no haya fraude. Sí. Entonces lo guardas y ya tienes ahí algo, y a los años, 5, 10, 15 años, ya tienes o sea, una provisión grande que te puedes sacar pues de un apuro, lo puedes usar para la pensión, luego con una reinversión, pero ese es el principio y no te afecta en tu economía porque pues, tú ya vives con un salario, un sueldo, una cantidad, y lo que te llega extra nosotros tendríamos que tener ese apartado, ¿verdad? Así es, y de hecho es una de las enseñanzas que tenemos aquí. Pero ahora vayamos a ver. Dice que ve Shibolet y ve Cané. Eso lo vemos en Génesis 41:2. Ahí es donde está viendo, más bien, el faraón le está relatando lo que él ve. Él está viendo unas espigas, ¿sí? Está viendo una espiga. Ahora, hay una interpretación aquí, estoy viendo los cuadernos porque es donde traigo todos mis cuadernos de celular, aquí me faltaron los mismos para echártelos acá. O sea, se está interpretando que lo que está viendo el faraón es algo que va a suceder al futuro. Sí. Pero él no sabe. Por eso está acudiendo a José o a alguien que le pudiera decir qué me está queriendo decir el Eterno que va a suceder a futuro. Bueno, para él no era el Eterno, no lo conocía, pero sí tenían referencias de él. Sí, sabía que algo quería decirle. Pero porque no él le dice a José que tú estás lleno del espíritu de Elohim. Eso le dice en el hebreo. Sí. Ahora, en esta porción, es la porción en donde más vamos a ver palabras griegas, perdón, egipcias. Ajá. Muchas más, o sea, no hay otra porción en donde se lean tantas palabras que sean del idioma griego. Egipcio. Perdón, egipcio, en esta porción. Sí, claro. En ningún otro lado va a haber. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que la misma Torah nos está dando a entender que eso que le está relatando, le está mostrando al faraón que va a suceder con su pueblo, al que él gobierna, su pueblo egipcio, a José le está dando la enseñanza de algo que le va a suceder, pero al pueblo de José, a sus hermanos, porque ahí José ya empieza a entender, por esto me trajiste aquí. O sea, ahora, cuando sale de la cárcel, José le da gracias al Eterno, porque sabe que ahora viene el momento en que él tiene que dar a conocer para qué lo llevó ahí. Y sobre todo que no se engrandece él, sino que siempre pone una alabanza hacia con Dios. Es decir, cuando le preguntan, a ver, este es mi sueño, ¿me lo puedes interpretar? Y él dice, la interpretación no se la voy a dar yo, sino Dios, él tiene la interpretación. Pero también la vida de José había sido compaginada de momentos buenos, momentos malos, de momentos que, como dice Eclesiastés, o sea, para todo el tiempo, los momentos así de la vida son altibajos muchas veces. Y justamente por eso también entiende en parte el sueño de Faraón, porque así eran los momentos buenos y malos. Y justamente el hecho de que las espigas o las vacas devoraran a las bonitas, las flacas, da a entender que justamente la provisión puede ser acabada o irradiada por una mala administración. Así es. ¿Qué está viendo José? Más bien, ¿qué está entendiendo José en ese momento que el Eterno le está revelando? Dice en el hebreo que lo que vio el faraón era una caña, o más bien una espiga, pero que de esa espiga salían 7 brazos.
Ya sé para dónde vas. O sea, 3 brazos para un lado, 3 brazos para el otro. Bueno, eso no dice el hebreo, pero salen 7 brazos de esa rama principal. Ahí justo, y esa es una interpretación de los sabios, dicen, José está entendiendo que el Eterno ahí le está hablando de esas 7 citas que va a haber más adelante cuando venga Moisés a revelar la Torá a todo el pueblo. Sí, sorprendente. Porque él no está viendo, como se nos ha enseñado o se ha leído en algunas traducciones, que son 7 espigas. O sea, él está viendo una sola caña central, una sola espiga central y que salen 7 brazos de esa caña central. ¿Qué sucede cuando cuando se construye la menorá en el santuario, en el tabernáculo? Betzaleel es lo que entendió que tenía que construir. O sea, el mismo José estaba recibiendo revelación de lo que más adelante se iba a construir en ese templo, o más bien en ese tabernáculo, ¿no? En ese lugar santísimo y en ese lugar santo. Ahí lo estaba viendo él, no lo entendió, pero sí entendió que el Eterno le estaba mostrando algo más adelante. ¿Sí? Eso es lo que ve ahí. Y luego él está viendo precisamente esas 7 citas o 7 tiempos señalados por el Eterno que los va a establecer. Porque en ese momento se ha interpretado, se ha visto, hay muchas enseñanzas que no, que de repente sí celebraban Pesaj, que porque Abraham, que porque Lot comían pan sin levadura, que sí celebraban alguna otra, no lo sabemos. Digo, que al final es por obediencia, pero no ha sido confirmado. Está ya regulado y establecido cuando se entrega la Torá, la Torá escrita, se la entrega el Eterno a Moisés, y a partir de ahí es que se establece todo eso. Ya sí, con fechas, con tiempos y todo. Pero ya José lo estaba viendo. ¿Con qué propósito? Ahorita vamos a ver. A ver. ¿Sí? Luego, también se nos ha dicho, y eso se interpreta también, que Yosef tiene una tipología de Yeshua. ¿Por qué? Pero ¿por qué lo vemos así? Hay muchas interpretaciones, hay muchas cosas que dicen acerca de por qué. Pero cuando nosotros interpretamos que Yosef es una tipología del Mesías, ¿a quién está salvando José? En este caso es a su pueblo, o sea, a su familia. A su familia, que ya después pues era un pueblo, vamos. A todos aquellos que eran creyentes, porque eran los únicos que había creyentes en ese Dios todopoderoso, en ese Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. A esos es a los que está salvando. Entonces entendamos que esa tipología del Mesías es relacionado con eso que ven en José. ¿Y con quién se reconcilia José? ¿Con quién está platicando José para que venga esa reconciliación? Con su hermano Judá. Que es lo que justamente pasará con las 2 casas. ¿Sí? O que ya sucedió, no lo sabemos. Porque ahorita todo el pueblo de Israel está disperso, pero no estamos escondidos. Ahí sabemos que estamos, no sabemos a qué tribu, pero ahí estamos, no estamos desaparecidos. ¿Sí? Sí, claro. Y estamos regresando a la obediencia a la Torá, a conocer cómo es obedecer y estar en esas citas. Entonces, ya teniendo José ahora esta tipología de Mashiach, de Yeshua, Yosef tiene en su nombre, en el Salmo 81, versículo 5, se le agrega una letra G al nombre de Yosef. Mira, dice el Salmo 81, versículo 5. Y espero ahí vayan tomando notas, anoten, busquen. Dice: lo estableció como un pacto con José cuando salió de la tierra de Egipto. ¿Qué dice el hebreo? Dice, estableció un pacto en José. Edut vi José, dice aquí. ¿Por qué? Porque le está agregando la G al nombre de Yosef.
¿Por qué le agrega una Hei al nombre de José? Si es Yosef, ahí no hay ninguna Hei. Y Yosef es la Yud, la P y la Kaf, o sea, no hay más, ¿no? No hay otra forma de que pueda haber una Hei, pero aquí el Salmo, en este caso David, o creo que eso es un salmo de los hijos de... No, de Asaf, es de Asaf, okay. Salmo de Asaf. ¿Por qué le está agregando la Hei? Precisamente ahí es donde entendemos por qué es la tipología de Mesías. Porque esa Hei representa la palabra, la letra con la que el Eterno construyó todas las cosas. Y según Proverbios capítulo 8, ¿quién es el constructor? Es Yeshua. Él es el perito arquitecto, dice Pablo en sus cartas. Entonces aquí estamos viendo una conexión. Ahí lo que le está revelando el Eterno a José es: tú vas a hacer una función de Mesías, salvando a tu pueblo, salvando a tu familia. Pero ese Mesías yo después lo voy a mandar a salvar a la humanidad. Y era para que también lo entendieran los demás, ¿no? Y nosotros mismos lo entendiéramos. Inclusive Yosef mismo, cuando da la interpretación a Faraón, y esa también es otro de los comentarios que hay, el Faraón dice que se quita el anillo de la mano y se lo entrega a Yosef, y dices, wow, pero también significa pues así como con esas manos que no tocó a la esposa de Potifar, con esas manos mismas él tendría esa autoridad que el Padre le daría. Y es la autoridad que el mismo Padre toma en los últimos tiempos para ejercer una mano de justicia. Es muy curioso cómo está todo esto entrelazado. Y los comentarios también nos narran pues que también el Faraón se quita, o sea, dice que le pongan un collar y... Sí, le da el carro principal y que pueda moverse con él. O sea, y toda la tipología que eso significa, o sea, es una exaltación, por ejemplo, lo que tuvo que él padecer, en el caso de no abrir la boca, además guardar silencio, tener ese respeto, vamos a decirlo así, pero también con esa misma boca gobernaría después. Y cómo esa exaltación tiene que ver también como que el Padre en los últimos tiempos, cómo toma posesión o cómo es encumbrado así Yosef, también será encumbrado en los últimos tiempos Yeshua HaMashiach. Entonces, es que, o sea, por donde le veamos, hay algo. Eso es lo sorprendente. Así es. Me equivoqué. Yosef es la Yod, Samech y la P. Ok. Yosef. Pero aquí dice Yehosef. Dice, es el nombre más largo de José. Su nombre completo podría decirse que es Yehosef. Sí, como Yehoshua, ¿no? En este caso. Yehoshua. Que en la porción que corresponde también lo mencionan como ese sumo sacerdote. Entonces, como también está entrelazado. ¿Sí? Entonces, ahora vamos viendo por qué razón podemos interpretar a Yosef como una tipología de Mesías. Solo por haberle agregado esa Hei. Es un Mesías, es alguien que estaba enviado, fue enviado por el Eterno para poder preservar la vida de su pueblo. Y lo mismo sucede con Yeshua, porque eso hace Yeshua con sus apóstoles. Dice, vayan ustedes y traigan a todas esas ovejas perdidas. Vayan por los caminos, salgan a todas las ciudades y traigan a aquellos con estas palabras: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Así que vengan, ya está disponible. Entonces, esa es una interpretación que yo conozco. Sí. Las otras también son muy buenas, no las descarto. Pero a mí me hizo un poco más de clic el haber entendido que le agregó ese salmo, esa letra Hei, que es con la que el Eterno construyó todas las cosas. Sí, bueno, toma más sentido. Y te digo, como todo va conectado, pues se va entendiendo mejor. Y bueno, aquí hay muchísimas cosas más que podemos ver ahí. Le dan como esposa a una hija de un sacerdote, Potifera, sacerdote de On. Le dan una persona como esposa completamente pagana y sin nada de educación en el Eterno.
¿Por qué se la dan así? No lo sabemos, ¿verdad? Lo que sí podemos asegurar es que para nada esa esposa influyó en cómo educó José a sus hijos. Pues la parte espiritual vemos que el liderazgo es del hombre, en ese sentido. El que tiene que fungir como ese sacerdote del hogar es uno como varón. Y aquí vemos que José, como ya iba perfilándose a ser un líder, o ya era un líder en ese momento que queda encumbrado, pues también en la familia lo va haciendo así, y sobre todo sabiendo que él construyó no sobre lo físico, sino sobre lo eterno, que esa es la enseñanza que a él le interesaba más. Así es. Y justo vemos cómo se están conectando los sueños. Cuando José sueña, que es en Génesis capítulo 37, porción anterior, tiene 2 sueños. Cuando el faraón sueña, que es en esta porción, capítulo 41, tiene 2 sueños. O sea, el Eterno, cuando nos habla o nos da a entender algo así que se conecta en la Torah, es porque a ese mensaje hay que ponerle atención. Entonces ya José le había hablado en esos sueños y ahora le va a volver a hablar en los sueños de Faraón. Ahora, esto se vuelve a repetir más adelante con Daniel. Sí, te iba a comentar también de eso. Con Daniel se vuelve a repetir y vuelve a hablar el Eterno de la misma manera. Y habla el Eterno otra vez de cómo el pueblo iba a regresar, cómo el pueblo iba a volver de donde habían sido exiliados, pero todo el juicio que vendría alrededor. Y lo mismo sucede en Egipto. O sea, el Eterno le dio más de 200 años de oportunidad a los egipcios de que pudieran venir al conocimiento del Eterno y a obedecer la Torah, pero no quisieron. Nos ha dado ahora 2000 años a todas las naciones para venir al conocimiento de la Torah y tampoco han querido. Entonces viene juicio, y es justo lo que ve José. Con esa hambruna, él ve el juicio que viene a aquellas naciones que no quieren nada con el Eterno. Y esto ya nos deja una pauta. Dice al final, Miketz, ¿no? Que viene de la raíz Ketz, que es precisamente eso, el final de algo. Pero ya nos va dejando una pauta. José aprovechó toda esa mala manera de ser de los egipcios, de estar buscando señales en todos lados, para él aprovechar y así lograr que le trajeran a su hermano, que no sabía si estaba vivo o no, que él pensaba que como a él odiaban a su hermano también, porque era de la misma mamá. Entonces él quería asegurarse que su hermano menor estaba vivo. Sí, bueno, que claro que la manera que fue eso es el de ustedes son espías, y lo dijo porque como ellos se dividieron y entraron por puertas diferentes, buscando a José, porque vemos en la porción anterior que no volvieron a ser los mismos. No pudieron vivir con esa carga, inclusive cuando estaban hablando en la cárcel, bueno, pues sí, estaban presos, decían, esto nos pasó porque nosotros fuimos malos con José, y todavía les dice, ¿se acuerdan cuando él nos gritaba y nos suplicaba y nosotros no hicimos caso? Y ellos pensaban que el virrey, porque ellos no sabían que era José, pues no entendía porque les hablaba con un intérprete, ¿sí? Entonces pensaban, no nos está entendiendo y ni siquiera sabe, pero no, él estaba escuchando y quería estar seguro y cerciorarse de todo el asunto. Sí, de hecho, yo vi una enseñanza y esta enseñanza se llama Yosef, maestro de Teshuvah. ¿Por qué? Porque él, de alguna manera, de lo que se ha interpretado en la tradición y lo que han interpretado los sabios, él lleva a cabo ese plan de una Teshuvah completa. Los 3 puntos para lograrlo, él lo provocó, pero en sus hermanos, que realmente reconocieran que habían hecho lo malo y que aceptaran que merecían un castigo, pero que también estuvieran dispuestos a enmendar lo que fuera necesario y no volverlo a hacer. Y eso es lo que él logra con ellos. Por eso son 2 porciones las que se va a tomar Yosef, sí, y más bien el Eterno por medio de Yosef, para hacer que todos sus hermanos hagan esa Teshuvah.
Sí, porque es el pueblo. Es todo el pueblo del Eterno. Y la manera en la que se hace es un punto de inflexión. O sea, un punto de inflexión es el momento en que nosotros, como un tenista o un bateador, o sea, el momento de que golpea la pelota, el punto donde se va a quebrar, que parece que se va a quebrar, es cuando agarra el impulso y toma la fuerza de la pelota. Uh-huh. Entonces, justo ese es el momento cuando nosotros aprovechamos el dolor, aprovechamos la supuesta opresión o lo que pasa, pero son situaciones que el Eterno permite en nuestra vida para que haya un cambio. Y el reconocer, porque fíjate algo que me llamó la atención, Cristóbal, que estaba leyendo, y le seguían diciendo, nuestro hermano fue muerto por una de fiera, y no le dijeron la verdad, aunque Joseph ya sabía, pero estuvieron dispuestos al cambio. Tanto así, la mentira. Sí, o sea, no lo cambiaron al 100%, pero por lo menos él dijo, bueno, ya, tómame a mí como tu siervo, pero déjalo ir, y, o sea, ya estuvo dispuesto pero no quiso dejar la mentira, como dices tú. Sí, desgraciadamente muchas veces no estamos dispuestos a reconocer y decir la verdad. Lágrimas de cocodrilo. Sí, pero a final de cuentas yo creo que el Eterno logró que realmente reconocieran todos sus hermanos que el Eterno sabía lo que habían hecho. Sí. Y se arrepintieron y enmendaron el camino. Sí. Y es por esa razón, porque si leemos la historia de cada uno, o sea, oye, uno se acostó con una de las esposas de su padre, el otro fue y traicionó los engañó y les dio filo de espada a muerte a los de Siquem, y Judá pues lo vendió aquí a Joseph, y son considerados como Sadik, los 12 hermanos, pero por el punto que volvieron al inicio. Así es. Volvieron al inicio y estuvieron dispuestos a cambiar. Claro que todo lo que les costó en el camino es otra historia. Sí, y otra vez se va a volver a repetir, ¿no? Sí, por claro. Eso siguen siendo esclavos en Egipto hasta que llega ese Salvador, ese Redentor que había sido prometido, y pues nace Moisés y Moisés hace esa redención. Continúa. Pero seguiremos pues ya más adelante. Sí, aquí está todo de continuar porque esta historia está buenísima. Sí. Está buenísima y a mí más de una ocasión me hizo llorar, dije, wow. O sea, y luego no puedo creerlo que aún con todo esto no, de momento se resistían. Pero al final el Eterno hace una obra maravillosa. Y todo esto con la Haftará, a ver, platícanos, porque yo sé que hay varias variantes de la Haftará, según la tradición. Sí, mira, la verdad es que a veces es un poco revuelto cuál de las Haftarot se debe de leer. Sí, es que según si es Hanukkah, según si qué tradición, los Jodes, si es Sefaradí, Askenazí, etc. Sí. Pero bueno, se leen Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 15, a Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 1, o se lee Zacarías, capítulo 2, versículo 10, a capítulo 4, versículo 7. Uh-huh. Ahora, ni estas dos Haftará o Haftarot no tienen relación una con otra, porque muchas veces cuando se leen dos Haftarot diferentes se relacionan también entre ellas. Claro. Pero aquí no hay una relación que las una. Uh-huh. Porque Primera de Reyes está hablando de Salomón, lo del templo, cuando lo hacen rey, que despierta de un sueño, que precisamente esa es la conexión que hacen los sabios. Uh-huh. O sea, Salomón despierta de un sueño, dice Primera de Reyes 3, ¿no? Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, que se dio cuenta que del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén, se presentó ante el arca del pacto de Adonai y ofreció holocaustos, y luego ofreció un banquete para toda su corte. Y ya después vino el caso de las mujeres, dos prostitutas que cada uno tiene a su bebé, y el bebé de una muere y la otra lo reemplaza y llegan con él para que haga justicia, ¿no? Sí. Y ahí se dan cuenta todos cómo Salomón tenía la sabiduría del Eterno para haber decidido lo que decidió. Tráiganme una espada, córtenlo a la mitad y una mitad para cada uno. Sí. Entonces dice que la madre del bebé dijo, no, mejor déjaselo. Y la otra le decía, no, sí, córtenlo. O sea, entonces, ahí el Espíritu Santo le está revelando a Salomón. O sea, ¿cómo crees que una madre va a pedir que corten a su hijo, no? Y ahí toma él la decisión.
denle el hijo a ella porque es la mamá, y a esta, sáquenla, ¿no? Denle a su hijo muerto. Sí. Entonces, la conexión que hacen los sabios es que lo que estaba viendo Salomón, que él pidió sabiduría, que él pidió fortaleza al Eterno, era todo un sueño, ¿no? Lo que él estaba viendo. Y un poco antes en todo eso, justo dice, nos regresamos en el capítulo 3 de Primera de Reyes al versículo 12. Voy a concederte lo que has pedido, le dice el Eterno. ¿Por qué? Se le presenta el Eterno a Salomón y justo le dice, tú vas a ser rey, ¿qué quieres que te dé? Y dice Salomón, dame sabiduría porque es un pueblo tan grande y numeroso que no sé cómo guiarlo. Y todo eso que sucede, que yo estoy seguro que nuestros hermanos ya conocen toda la historia, lo viene a confirmar y a ratificar como sabiduría cuando toma esa decisión con las dos prostitutas y los dos bebés muertos, el bebé muerto y el bebé vivo. Ahí se da cuenta Salomón que no era un sueño, que el Eterno había cumplido y le había dado la sabiduría. Le quitó la duda, vamos. Exacto, porque él dice que despierta cuando inicia la Haftará. En el versículo 15, él despierta pensando que todo había sido un sueño. Pero viene el Eterno y le confirma, no es un sueño. Eso que yo te prometí, justo te lo estoy dando. Justo eso sucede con José. José interpreta los sueños en la Haftará, en la Parashá, pero no sabe que eso que está viendo en esos sueños lo involucran a él directamente y lo hacen a él partícipe incluso proféticamente de lo que sucederá más adelante. Sí. Y lo ve cumplido. Cuando él ve a sus hermanos llegar y ve a su padre, él ve cumplido lo que el Eterno le había dicho y sabe que más adelante va a suceder otra cosa. Y ahora vamos a Zacarías. ¿Qué es lo que se ve en Zacarías? Acerca del sacerdote Yehoshua. Este sacerdote llega con vestiduras inmundas. ¿Cómo sale José de la cárcel? Si sale todo andrajoso, dice ahí que lo tienen que rasurar y ponerle ropa prácticamente nueva, lo bañan. Sí, ropas blancas y todo. Sí. Como, digo, una persona tal vez que ha vivido en la calle y de repente ya puede regresar con su familia, pues tiene que pasar por ese proceso, ¿no? De bañarse y cambiarse de ropa. Vamos, de purificación literal. Sí. Así es como lo está conectando con la porción. Pero ¿quién resulta ser ese sacerdote Yehoshua? Pues ahí, de hecho hay versiones que literalmente dicen, bueno, unas dicen Josué, pero también hay otras pocas que dicen Jesús. Dice Yeshua, sí. Que es la misma contracción, o sea, decíamos, Yehoshua es el nombre extenso de Yeshua. Entonces nos da a entender que ese sumo sacerdote, o sea, como en Dios no hay una limitación, Él puede trascender en cualquier dimensión. Lo que pasa es que nosotros estamos limitados y cuando vemos esta visión es de algo que, pues ahora sí que ya pasó, pero que va a pasar, pero porque el Eterno no lo limita el tiempo. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Y precisamente ahí es donde muchos sabios conectan de Yehosef, lo que te comentaba hace rato, por eso es un anticipo del Mesías, por esa Hei. ¿Cómo lo conectan con este Yehoshua que ahora está apareciendo? Que saben perfectamente quién es, que es ese Mesías que va a venir a reinar y es el único que va a poder ofrecer, dice esta porción de Zacarías, los sacrificios de Yom Kippur. ¿Quién era el único autorizado? Solo el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote, el Cohen Gadol. Entonces ahí están diciendo, ese Yehoshua es ese Mesías que va a venir en calidad de sumo sacerdote porque es el único que puede presentar los sacrificios en el día de expiación. Y lo están conectando con la Hei que se le agrega en el Salmo a Yosef, como figura también de ese Mesías. Por eso podemos conectar un poco la porción, la Haftará, incluso la porción que estamos viendo de la Haftará en Reyes, ¿sí? Porque pareciera que no tenían nada que ver, pero se pueden conectar de esa manera. O sea, hay un Mesías, o más bien hay un enviado por el Eterno que no creía ser enviado, pero se da cuenta de que sí lo es.
Como Salomón despierta pensando que había soñado todo y al momento de presentársele la necesidad toma la decisión correcta. De la misma manera, así conectamos el sacerdote Yehoshua, que es ese Mesías que el mismo Salmo había identificado como Yosef anteriormente. Sorprendente todo esto, Cristóbal, y eso que no hemos abarcado todo, porque también nos habla sobre la menorá, los utensilios, y nos da a entender como, vamos, que así como en el cielo está por lo original, vamos, porque de dónde Moshe sacó las instrucciones y cómo sacó cada utensilio, sino de la figura que el Padre le mostró, porque no lo podía, lo entendía de cómo escribirlo, pero no entendía cómo hacerlo. Entonces el Padre va y le muestra, le dice, mira, ve. Entonces también él vio a ese sumo sacerdote. Sí, lo vio vestido. Sí. De hecho, conectas esta menorá de la Tará de Zacarías con la visión que tiene José en el sueño de las espigas. Sí, a mí la caña central y todos los brazos que están saliendo. Y luego, bueno, ya no tocan esta porción, pero cuando la siguiente que da la bendición que cruza, habla de los 144,000 y se refiere a todo esto, cómo se le va dando continuidad, o sea, está sorprendente. Es que la Torah es cíclica, bueno, todo el Tanaj es cíclico, la Biblia, el Nuevo Testamento también, todo es cíclico. Porque eso mismo que padecieron los apóstoles en la persecución en Roma, ya lo habían padecido los profetas, y lo había padecido el pueblo de Israel en Egipto, y lo padeció Israel en Babilonia y en Siria, en todos lados. Así es. Entonces, todo es profético y todo es cíclico, todo va dando vueltas. Entonces tenemos que leer las cosas entendiendo que estamos en una época en donde necesitamos comprender lo que la Escritura nos está hablando para poder ubicarnos bien en qué momento de la Escritura está y poder entender entonces qué estamos viviendo y cómo enfrentarlo. Correcto. Y de hecho el Padre siempre nos manda esto. Por ejemplo, cuando viene el sueño de Faraón, Joseph no solamente dice esto significa, sino que por la vida que el Eterno le permitió llevar, también sabe la interpretación por dónde va. Pero no solamente eso, sino que le da una solución a Faraón. Y eso es justamente los líderes que el Padre levanta. Personas que son enviadas no solamente a ver un problema, sino a hacer algo para el problema, para solucionar el problema. Así es. Y bueno, ¿algo que nos quieras agregar aquí algo que quieras comentar extra? Pues que lean sobre todo la siguiente porción, que es muy interesante, Vaigash. Y se acercó. ¿Cómo es el acercamiento de Judá con su hermano Yosef? Sí, busquen esa conexión, busquen cómo el hebreo nos está diciendo que está Judá acercándose a su hermano Yosef, porque no, Yosef lo ha buscado, lo ha querido, pero Judá no se dejaba. Ahora ya Judá, por una situación muy particular, se está acercando a él. Casi fue a la fuerza, pero el Eterno así lo permitió. Así es. Y ahora vayámonos a una porción anterior. ¿Cómo fue el encuentro de Jacob con Esaú? Sí, que se encontraron y lloraron una reconciliación. Otro. Entonces, ahí estamos hablando de otro contexto. Pero ahora vayamos a ver en la siguiente porción cómo se acercó Judá a Yosef. ¿De qué manera se está acercando? Interesante, Cristóbal. Pues ya nomás nos dejas así entusiasmados. No, pues te agradecemos mucho tu participación, que nos hayas aceptado aquí la invitación y que nos enseñes más aquí de la palabra, de la Torah y nos quites dudas. No, pues con mucho gusto, mi hermano, y a los hermanos que están, pues muchas gracias por que van a ver este video y espero que sea de ayuda, de apoyo para su enseñanza, para su estudio y también escriban ahí en los comentarios si tienen algo más que aportar, si conocen otras interpretaciones, si han estudiado alguna otra cosa, anótenlo, escríbanlo ahí. Ya mi hermano Alexis, pues él responderá, ya sabe, él es maestro. Sí, claro, ahí me lo ponen. Ya me comentarán y yo puedo aportar algo más si fuera necesario, pero pues todos estamos aprendiendo, estamos en el mismo camino. Perfecto, pues Cristóbal, te agradezco, Dios te pague.
El Eterno te bendiga. Y también ustedes que nos ven, no olviden darle like, suscribirse y también apúntame en comentarios, dudas, sugerencias, quejas, no le hace, todo es bien recibido. Sí, también quejas, detractores, lo que sea necesario para poder seguir creciendo. Y compartan el video, compartan los videos, compártanselo con sus conocidos, con gente creyente que ustedes saben que pueden estar buscando algo y esto les puede ayudar. Amén. Pues nos vemos la siguiente y shalom, shalom. El Eterno les bendiga. Shalom.